El portón principal se ha cerrado de golpe, resonando en la residencia desierta. Permanecí sin moverme en el sofá, percibiendo la resonancia del golpe en mis huesos. La Sofía tenía planes de visitar a su hermana en Madrid por unos días, por lo que mi Miguel y yo nos quedaríamos solos en casa. No me incomodaba, estaba familiarizada con sus cortas ausencias, y siempre había tenido una buena conexión con mi Miguel. Cada vez que partía, la vivienda experimentaba un cambio en su atmósfera, tornándose densa, como si una presencia imperceptible se posara en las paredes. Mientras cambiaba de canal, la televisión susurraba en segundo plano, sin que le dedicara mucha importancia. Esa noche, percibí algo en el ambiente que me generaba intranquilidad, una impresión de que la velocidad del tiempo se había reducido. Mientras estaba en la cocina, percibí el sonido de una cuchara chocando suavemente contra la porcelana. La voz de mi Miguel se filtró desde lejos, tranquila pero con un tono profundo y enigmático. Contesté que me encontraba bien, intentando dar la impresión de tranquilidad. Después de un breve lapso, apareció en la habitación sosteniendo su taza de café. Se acomodó en el extremo opuesto del sofá, ocupando todo el lugar con su presencia. En su rostro se proyectaban sombras gracias al suave brillo del televisor. Noté que de vez en cuando me miraba, como si tuviera algo que decir pero no se atreviera. Interrumpí el silencio al preguntar, ¿te encuentras bien? El Miguel soltó un suspiro y colocó su taza en la mesa. Expresó en voz baja, no tengo idea, como si se estuviera revelando a sí mismo. Simplemente resulta extraño que la casa esté tan silenciosa. Siempre es tu Sofía quien completa los vacíos. Asentí, captando el significado de sus palabras. La Sofía irradiaba una energía tan vibrante que hacía que todo se sintiera más cálido y acogedor. La ausencia de ella generaba una atmósfera cargada. Esa noche, la charla se desarrolló de forma poco común. Mencionamos temas que casi nunca abordábamos, como su empleo, las metas que no logró alcanzar y los remordimientos de su pasado. Fue impactante la cercanía que surgió de repente, como si hubiéramos traspasado un límite imperceptible. En un instante, al acomodarme en el sillón, nuestras rodillas se rozaron por accidente. Fue algo casual, pero me sentí un poco incómoda por el momento. De reojo, observé a mi Miguel y noté que él también se había detenido, como si el momento lo hubiera sorprendido. Sentí un nerviosismo que me recorrió al darme cuenta de que mi corazón latía más rápido. Expresó con un susurro lo orgulloso que siempre ha estado de ti. La forma en que habló me generó confusión. La manera en que lo expresaba tenía algo indefinible que me desconcertaba, se enredaba en mi cabeza y generaba una extraña tensión en mí. La charla fue perdiendo fuerza gradualmente, sin embargo, la atmósfera entre nosotros permanecía llena de una presencia innombrable. El Miguel se sentó en el sofá con el brazo en el respaldo y me miró de forma atenta por un rato. Me moví con incomodidad, sintiendo un leve nerviosismo. Expresé de repente la idea de retirarme a descansar, levantándome de inmediato. Permaneció inmóvil por un momento, limitándose a observarme fijamente. A pesar de no mostrar seguridad en su voz, contestó afirmativamente que ya era tarde. Con prisa, me encaminé hacia mi cuarto. Después de cerrar la puerta a mis espaldas, me recargué en la madera y busqué tranquilizar el ritmo de mi respiración. Cada instante de la noche era revivido en mi mente, recordando cada gesto, cada pausa. ¿Habrá sido que exageré? ¿Acaso existía algo adicional en la atmósfera? Opté por cambiarme de vestimenta de manera automática, intentando persuadirme de que la tranquilidad del hogar me estaba confundiendo. Bajo las cobijas me refugié, anhelando que el sueño me transportara lejos de esos pensamientos turbios. Sin embargo, de repente, un leve golpeteo en la puerta me hizo despertar de inmediato. ¿Todavía estás despierta? Desde el otro extremo, la voz de papá resonó suavemente, con ese tono inconfundible e inexplicable. Incliné la cabeza, indeciso sobre si debía contestar. Al final, respondí afirmativamente, aunque no estaba segura de la razón. La puerta se entreabrió ligeramente, permitiendo que la luz suave del pasillo se filtrara en la habitación. El Miguel asomó su rostro. Avanzando con calma hacia mi cama, mencionó que me había traído un poco de agua. Colocó el vaso sobre la mesilla de noche. Con la luz de fondo,
Su contorno se recortaba en el ambiente, creando sombras alargadas que se proyectaban en las paredes. De repente, mi habitación, que siempre había sido mi lugar seguro, se sintió menos confortable. Expresé mi agradecimiento en voz baja, mientras me veía envuelta en la fuerza del instante. El Miguel permaneció de pie al lado de la cama, observándome con una mirada que no logré entender. Después, puso una mano en mi hombro por un breve instante, sin razón clara, y me sentí un poco inquieta. Expresó en tono suave que está disponible para conversar sobre cualquier tema. Asentí, sin poder tener fe en mis propias palabras. Antes de retirarse, su mano permaneció un instante adicional. El Miguel soltó un suspiro, como si estuviera a punto de expresar algo más, pero se detuvo. Al final, expresó: «Tómate un descanso». Dio la vuelta rápidamente y se marchó, cerrando la puerta al salir. Permanecí acostado, con la sensación del instante aún presente en mi piel. Apresé mis párpados con determinación, intentando distanciarme de las ideas que prefería evitar. Sin embargo, el descanso se resistía. En la penumbra, la percepción de que algo había variado en nuestra relación se intensificó. Los rayos del sol matutino se colaban por las cortinas, creando figuras en la pared de mi cuarto. Al despertar, noté una inquietud constante que parecía aferrarse a mí, como un eco de lo ocurrido la noche anterior. Aunque traté de encontrarle lógica, algo en la manera en que mi Miguel se comportó seguía generándome una sensación incómoda en el vientre. Al despertar, me apresuré a vestirme, tratando de alejar los pensamientos con la acción. Al ingresar a la cocina, me encontré con mi Miguel de espaldas, recargado en la encimera mientras sostenía una taza de café. Al escuchar mis pasos, se volteó y me saludó con una sonrisa relajada. Con un tono despreocupado, saludó con un buenos días como si todo estuviera normal. Contesté con un buenos días, tratando de reflejar su comportamiento, a pesar de percibir su mirada fija en mí mientras me preparaba una taza de té. Durante el desayuno, reinaba un profundo silencio interrumpido levemente por el tintineo de los cubiertos. A pesar de mi intento por enfocarme en mi bebida, notaba cómo su interés se dirigía hacia mí de manera intermitente. Intenté restarle importancia y devolver la normalidad al ambiente. De repente, interrumpió el silencio al expresar: «Estaba reflexionando. Quizás podríamos compartir un rato juntos el día de hoy. Solo tú y yo». La manera en que lo expresó provocó que mi piel se erizara. Me costó decidirme a contestar. No me parecía conveniente la idea de estar a solas con él después de lo que había experimentado la noche anterior. Sin embargo, no deseaba complicar la situación rechazándolo. Por supuesto, respondí con una sonrisa fingida. «¿Cuál es tu idea?». Parecía anticipar esa contestación. Propuso la idea de visitar el lago. Ha transcurrido bastante tiempo desde nuestra última visita. Cuando era pequeña, el lago solía ser uno de los sitios que más disfrutábamos. Nos quedábamos mucho tiempo en ese lugar, nadando y recolectando piedras suaves para arrojarlas al agua. Sin embargo, la idea de encontrarme en un lugar tan apartado junto a él generó en mí una extraña sensación de opresión en el pecho. Al concluir, expresé mi conformidad con la propuesta. Poco tiempo después, nos encontrábamos dentro del automóvil, recorriendo las apacibles calles de la zona residencial. Durante el trayecto, predominó el silencio, solo se hicieron algunos comentarios esporádicos sobre el clima o la música que sonaba en la radio. Sin embargo, la corriente de tensión nunca llegó a desaparecer por completo. Con el transcurrir de cada minuto, la extraña sensación se arraigaba cada vez más en mi ser. Al arribar, el lago brillaba intensamente con la luz matutina, rodeado de un exuberante bosque que le confería la apariencia de un oasis secreto y diminuto. Descendimos del vehículo y nos dirigimos hacia la costa. Junto a mí, mi Miguel se detuvo y observó el agua con un gesto reflexivo en su rostro. «¿Verdad que es un sitio precioso?». La voz que poseía mostraba un tono de tristeza sutil. Asentí en voz baja, experimentando cierta incomodidad ante la quietud que nos rodeaba. Tomamos asiento en las piedras, lo bastante cerca para que nuestros hombros se rozaran. El contacto me hizo enderezar de inmediato, aunque papá no pareció darse cuenta. Se mantuvo inmóvil, observando fijamente el líquido. En un susurro, expresó su anhelo por aquello.
compartir momentos juntos, a solas, tú y yo. Me sorprendieron mucho las palabras que dijo. En su tono se percibía algo especial, la manera en que su voz parecía llena de un deseo indescriptible. Me di cuenta de que la charla estaba llegando a un punto incómodo del que no sabía cómo salir. También expresé de inmediato, aunque dudaba de su veracidad. El Miguel se volvió ligeramente hacia mí, sus ojos se encontraron con los míos con tal fuerza que me dejó sin aliento. En un instante, creí que iba a expresar algo adicional, algo que nos llevaría más lejos hacia lo inexplorado. Al final, expresó, me parece que hemos evolucionado en direcciones distintas. No deseo separarme de ti. Emitía un tono suave y cercano. Sentí como mi corazón empezaba a latir más rápido. Dudaba sobre cuál sería mi respuesta, ya que en el fondo, reconocía la veracidad de sus afirmaciones. Entre nosotros se había producido un cambio, pero no lograba identificar el instante preciso en que ocurrió. Contesté diciendo que simplemente habíamos tenido mucho trabajo, intentando cambiar el tema de la conversación hacia algo menos comprometido. El Miguel mantuvo su mirada fija. Continuaba mirándome con tanta fuerza que me hacía sentir completamente cautiva en ese instante. Murmuró en respuesta, estoy al tanto. Pero da la sensación de ser algo más profundo, como si estuvieras distanciándote de mí. Me quedé completamente sorprendida por lo que confesaste. Era consciente de que nos movíamos en un terreno peligroso, donde un simple error de comunicación podía tener consecuencias irreversibles. A pesar de eso, nos encontrábamos enredados en una situación que ninguno de los dos lograba controlar. De repente, mi Miguel agarró mi mano. Tenía un agarre sólido pero delicado. Un gesto que tendría que haberme reconfortado, pero en su lugar me provocó un escalofrío en la espalda. El roce de su mano fue muy leve. En un susurro, preguntó si era importante para él. Aunque apenas escuchaba su voz, las palabras resonaron en mi corazón como un eco. Perdí la respiración al percibir la intensa carga de tensión que se había vuelto insoportable entre los dos. Retiré mi mano de inmediato, como si quisiera interrumpir ese instante antes de que ocurriera algo más. Expresé de manera tajante mi opinión de volver, levantándome enseguida. La atmósfera entre nosotros resultaba excesivamente densa con algo que me resistía a mencionar. El Miguel también se puso de pie, aunque guardó silencio. La expresión que mostraba era incomprensible, sin embargo, en su mirada percibí algo que me generó temor. Algo que no lograba comprender completamente, pero que era consciente de que no podía pasar por alto. Después de un breve lapso, asintió con conformidad. El regreso transcurrió en completo silencio. La atmósfera dentro del vehículo resultaba casi sofocante. Concentré mi mirada en la carretera, intentando tranquilizar el temblor de mis manos. Mis pensamientos no podían apartarse de lo sucedido en la orilla del lago, de la mirada de mi Miguel, de cómo resonaba su voz en mi mente. Al llegar a casa, salí del auto deprisa y me dirigí velozmente hacia mi cuarto. Requería un poco de espacio, cierta distancia. Requería oxígeno para poder reflexionar con lucidez. Después de cerrar la puerta, permanecí de pie con la espalda pegada a la puerta, intentando descifrar mis emociones en ese momento. Durante toda la jornada, percibí que estuvimos cerca de una situación riesgosa. No tenía ni la más mínima noción de su significado. Un fuerte golpeteo en la puerta interrumpió mis reflexiones. ¿Sería posible que me deje pasar? La calma impregnaba la voz de papá, aunque seguía latente la misma tensión que la noche anterior. De repente, mi aliento se interrumpió. Tuve mis reservas. Una parte de mí deseaba negarse. Establecer un tope. Sin embargo, una parte de mi ser, la cual se hallaba sumida en la incertidumbre, experimentó el deseo de desbloquear la entrada. Tras un extenso momento de silencio, finalmente lo llevé a cabo. Con un suave sonido, la puerta se abrió y mi Miguel entró en la habitación con pasos tranquilos. Su silencio era notable, sin embargo, en cuanto entró, su mera presencia inundó la habitación al instante. El ambiente se densificó, impregnado de una presencia imperceptible pero imposible de pasar por alto. Sin meditar, cerré la puerta tras su paso y me moví hacia la cama por instinto. El Miguel se paró en medio de la habitación,
mirándome con una expresión enigmática que no podía entender. Expresó en tono bajo que no tenía intención de causarte molestias anteriormente. Mi deseo es que todo esté en orden entre nosotros. Asentí, pero las palabras no parecían ser suficientes para expresar lo que sentía. La manera en que me observaba y la rigidez en sus hombros insinuaban que ocultaba algo más, algo que no se animaba a expresar abiertamente. Dije que me encontraba en buen estado, aunque no era cierto. El Miguel dejó escapar un suspiro y se acarició el pelo, como si estuviera batallando con algo en su interior. En ocasiones percibo que nuestra comunicación no es la misma que solía ser. En su tono se percibía un leve rastro de melancolía. Al morderme el labio, experimenté una combinación de sentimientos de culpabilidad y otras emociones que prefería no mencionar. Contesté tratando de mantener la calma. Las circunstancias evolucionan. De forma pausada, se acercó y tomó asiento en el borde de la cama. La cercanía de esa persona provocó que mi piel se erizara al instante. Permanecí en mi posición a pesar de que cada parte de mi ser anhelaba alejarse aún más. Comentó en voz baja que no es necesario que se modifiquen tanto. Después de pronunciar sus palabras, un incómodo silencio se apoderó del ambiente. Sentía como mi corazón palpitaba con intensidad, sin comprender la razón precisa detrás de ello. A pesar de la corta distancia entre nosotros, pude percibir el calor de su cuerpo. Se trataba de una proximidad única, con mayor profundidad y plena conciencia. Tras un breve instante, dijo que quería verme siempre feliz y que esperaba que tuviera lo mejor. Luego, su mano se movió ligeramente, rozando mi ropa por accidente. Un leve contacto, tan sutil que fácilmente pudo haber pasado desapercibido. Sin embargo, no llevó a cabo esa acción. Sentí un leve cosquilleo por el roce accidental. Con voz entrecortada y apenas un murmullo, pronuncié, «Papá». Hizo una pausa. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, sus ojos, profundos y enigmáticos, reflejaban un misterio que me resultaba imposible desentrañar. Entre nosotros se ha establecido un silencio amenazante. Acto seguido, como si hubiera hecho un descubrimiento, se puso de pie de repente. Pronunció un suave perdón mientras apartaba la vista. Esta noche me siento confundido /diagonala, permanecí en silencio, percibiendo cómo el ambiente se llenaba de palabras que no se expresaban. El Miguel se dirigió hacia la puerta y, justo antes de salir, hizo una breve pausa. Con voz apacible, le indicó que se relajara. Tras su salida, la puerta se cerró y yo permanecí en la cama, sintiendo como mi corazón golpeaba en mi garganta. Deslizó la mano por su rostro en un intento de organizar sus ideas. Esta noche algo se había dañado entre nosotros, y no estaba segura de si podría solucionarse. Bajo las cobijas me refugié, tratando de escapar de la incomodidad que sentía en mi cuerpo. Sin embargo, el descanso se resistía. Solo permanecían los susurros de lo sucedido y de lo que pudo haber ocurrido. Al día siguiente, la tensión persistía en el ambiente, a pesar de que el Miguel se comportaba con una aparente calma. Durante el desayuno, apenas intercambiamos miradas. Cada vez que lo realizaba, experimentaba un estremecimiento que me recorría la columna. De repente propuso la idea de dar un paseo después de comer. Tomarse un momento para despejar la mente. Tenía dudas sobre si era conveniente. Sin embargo, no tenía idea de cómo declinar la propuesta sin que la situación se tornara aún más incómoda. Respondí con voz serena, por supuesto. El Miguel pareció calmarse ligeramente ante mi respuesta, lo que me hizo creer brevemente que podríamos ignorar lo sucedido. Tal vez, al hacer caso omiso de la tensión, ésta se disiparía por sí sola. Sin embargo, una corazonada me indicaba que ya no había tiempo para ello. La jornada transcurrió en un ambiente de tranquilidad cargada de tensión. Mi Miguel y yo apenas cruzamos palabras, a pesar de que tratamos de aparentar que todo está bien. En ciertas ocasiones percibía su mirada fija en mí, como si tuviera algo que expresar. Sin embargo, al encontrarnos visualmente, apartaba la mirada de inmediato. Tras la comida, optamos por dar un paseo, tal y como se había propuesto por la mañana. El firmamento se encontraba sin nubes, y el viento suave transportaba el olor campestre. Avanzamos en silencio por el camino empedrado que conducía al bosque próximo. En ese momento,
El paseo que solía ser tranquilo se percibía como si la separación entre nosotros fuera aún más amplia de lo habitual. El Miguel introdujo las manos en los bolsillos y suspiró con intensidad. De repente, cuestionó sobre tu estado de salud. Dije que sí cuando no era verdad. Aunque no presionó, su rostro reflejaba cierta incertidumbre. Continuamos nuestro recorrido hasta llegar a un espacio despejado donde se encontraba un antiguo asiento de madera. Antes solíamos frecuentar este lugar en tiempos pasados. Nos sentábamos a conversar sobre diversos temas sin importancia. Tomamos asiento y, por un breve momento, la situación pareció recuperar su calma habitual. Expresó su asombro por lo veloz que transcurre el tiempo. Solíamos estar más tiempo uno con el otro. Me di un mordisco en el labio. No deseaba abordar ese tema, ya que implicaba admitir que algo había variado en nuestra relación. Contesté reiterando lo dicho la noche anterior: todo evoluciona. El Miguel volteó la cara en mi dirección. Durante un instante, su mirada fue tan penetrante que tuve que desviar los ojos. Comentó en voz baja que no es necesario que las cosas cambien tanto siempre. El ambiente se llenó de un silencio más espeso. Noté cómo su mano reposaba en el asiento de madera, próxima a la mía, sin llegar a rozarme. Permaneció en ese lugar sin moverse, como aguardando algo. Comencé a respirar con mayor rapidez. De repente, me incorporé de la cama. Propuse regresar. El Miguel me miró en silencio antes de dar su aprobación con la cabeza. El regreso transcurrió en un completo silencio en comparación con la ida. Al regresar a casa, me dirigí sin demora a mi cuarto y cerré la puerta a mis espaldas. Me recosté en la madera y solté el aire despacio. Me resultaba difícil comprender mis emociones en ese momento. Sin embargo, en mi interior presentía que tras estos días, todo cambiaría para siempre. La noche se hizo presente en la vivienda con un silencio que parecía abrumador. Decidí quedarme en mi cuarto, pero no lograba calmarme. Mi cabeza no paraba de dar vueltas a todo lo que había ocurrido en los últimos días. Experimentaba una sensación de rigidez en la piel, como si mi organismo estuviera respondiendo a algo que mi mente no lograba comprender todavía. Encendí la luz de la mesilla de noche y me quedé contemplando el techo. El suave zumbido de la bombilla resonaba en la habitación, creando un ambiente de tranquilidad en el hogar. Acto seguido, se escuchó un leve toque en la puerta. Por un breve momento, mi aliento se detuvo. ¿Sería posible que me deje pasar? Desde el otro extremo, la voz de papá se escuchó suave y atenta. Tuve mis reservas. Había una parte de mí que deseaba negarse, marcando un límite definido. Sin embargo, la otra parte, la cual seguía confundida, ansiaba comprender la situación que se desarrollaba entre nosotros. Desperté con calma y entreabrí la puerta suavemente. El Miguel se encontraba de pie en ese lugar, con una mirada que no conseguía interpretar por completo. Expresó en tono suave que no tuvo intención de molestarte previamente. Lo tengo presente, contesté, a pesar de mi duda sobre su veracidad. Ingresó con calma y se recargó en el borde de la ventana, mirándome de manera peculiar, como si estuviera en conflicto entre expresar lo que pensaba y guardar silencio. En ocasiones me cuestiono si en verdad comprendemos nuestras emociones, expresó de manera inesperada. O tal vez permitimos que la situación nos desoriente. Sentí como mi corazón empezaba a latir más rápido. Simplemente, la atmósfera de la casa cambia cuando estamos solos, añadió. Cuando reina el silencio, todo adquiere una magnitud mayor a la real. No contesté, estaba consciente de que estaba en lo correcto. Desde la partida de mamá, la casa experimentó transformaciones, como si el ambiente estuviera saturado de algo distinto, algo amenazante. El Miguel soltó un suspiro y se acarició el pelo con la mano. Susurró que su deseo era que todo estuviera en orden. El peso de sus palabras era demasiado significativo para pasar por alto. Ante la falta de una respuesta clara, opté por asentir de manera pausada. Tras un extenso periodo de silencio, pronunció: «Tómate un descanso». Volteó y se dirigió hacia la puerta. No obstante, antes de salir, hizo una breve pausa. Expresó: «El día de mañana transcurrirá con normalidad», como si intentara persuadirse a sí mismo. No contesté. Presencié su salida y cómo cerraba la puerta a su paso.
Permanecí de pie en mi cuarto, envuelto en sombras, sintiendo una extraña impresión que me erizaba la piel. Entre nosotros algo había experimentado un cambio. A pesar de simular lo contrario, era consciente de que las cosas nunca serían como antes.